Muy buenos días. En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de AMUT, damos la más cordial bienvenida al webinar Liderazgo en tiempos difíciles. El Centro de Gestión y Liderazgo tiene como uno de sus ejes la formación de los futuros líderes de nuestro país, surgiendo así con el objetivo de convocar cada vez más chilenos y chilenas a involucrarse en política, en su realidad local y a empujar las transformaciones necesarias para vivir en un mundo un poco más justo, menos desigual y con oportunidades para todos y para todas. Vivir en sociedad significa, entre otras cosas, vivir con otros en su diversidad y complejidad. Para quienes tenemos la vocación por lo público y una enorme responsabilidad social por transformar la realidad, representa un doble compromiso. Por un lado, involucrarnos en política y por el otro, ser parte del cambio que queremos ver en nuestras comunas y en nuestro país. La política nos interpela y nos convoca a ser parte, a convertirnos en protagonistas y no meros espectadores de la realidad. Por eso, si queremos que el futuro de nuestro país cambie, tenemos que poner el cuerpo, la mente y sobre todo el corazón. Estamos convencidos de que a través de la política podemos transformar y mejorar la realidad de las personas. Ese es el motor que nos impulsa día a día. Tenemos un profundo compromiso social y con la convicción de que la riqueza de nuestro país tiene que ver con una historia compartida entre distintas realidades y personas que hacen de Chile un país que respeta la democracia y por ende la diversidad. Ponemos foco también en atraer a los jóvenes y estudiantes, profesionales, dirigentes sociales y ciudadanos con vocación de servicio en el servicio público, a través de capacitaciones integrales en formación política y social. Para comenzar, vamos a dar la palabra al señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Alta Dirección Municipal por la Pontificia Universidad, diplomado en Alta Dirección Municipal por la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Gestión y Liderazgo de AMUT. Bienvenido. Gracias, Graciela. Buenos días. Darle, ¿no es cierto?, la más cordial de las bienvenidas a este ya tercer webinar que tenemos, ¿no es cierto?, los días viernes, y hoy día con un expositor de lujo. Así que saludar también a don Rodrigo Delgado, ¿no es cierto?, ex ministro del Interior, quien hoy día nos va a exponer. Sabemos que, tal como lo señalaba Graciela, ¿no es cierto?, el Centro de Gestión y Liderazgo de la MUCH tiene tres ejes fundamentales. Uno vinculado a lo que es gestión municipal, en donde ya, ¿cierto?, tuvimos una exposición de María Paz Roncoso, ex subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. El otro eje es transformación digital, en donde también tuvimos expositor a uno de los directivos de Imagine, con el cual estamos haciendo todo un proyecto de transformación digital de a lo menos 20 municipios de nuestro país. Hoy día nos queda el otro eje, ¿no es cierto?, que es el liderazgo. Tema trascendental, más hoy día, ¿no es cierto?, en las condiciones que está nuestro país. Pero también, ¿cierto?, considerar no solo liderazgo en el sentido de buscar figuras que puedan influir después en nuestro país, sino también generar líderes al interior de los municipios. Líderes, ojalá positivos del proceso de cambio que deben enfrentar las municipalidades hoy día con la transformación digital, mañana con otros ingredientes. Para ello, ¿no es cierto?, qué mejor que la experiencia que tiene acumulada, ¿cierto?, Rodrigo en esta materia, como fue, ¿no es cierto?, trabajó en municipalidades, partió en el mundo municipal, alcalde, ministro del Interior, ¿no es cierto?, fue presidente de nuestra asociación de municipalidades, de profesión psicólogo, además, ¿cierto?, para hablarnos de liderazgo, sobre todo el título que él tiene, Liderazgo en tiempos de crisis. Así que la más cordial de las bienvenidas a nuestro expositor y que ojalá, ¿no es cierto?, les sea útil y puedan también, una vez que termine su exposición, poder hacer las consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias y dejo, ¿no es cierto?, ahí a Rodrigo para que pueda exponer.
Muchas gracias, César. Aprovecho de saludarte, por supuesto, a ti, a Graciela también, que nos dio ahí también una muy buena introducción, y también saludar a quienes están conectadas, ¿cierto? A lo largo también de las distintas municipios, municipalidades, reparticiones públicas que nos acompañan. Yo creo que es cada vez más complejo hablar de liderazgo, porque efectivamente el liderazgo hoy no es una foto que sea una foto única, sino que muchas veces los conceptos que nos llevan a hablar de liderazgo salen un poquito corridos en la foto, ¿cierto? Sobre todo en el último tiempo, porque efectivamente el liderazgo tiene que ver también con las expectativas que tiene, en este caso, la ciudadanía, pero puede ser un grupo de vecinos, porque aquí estamos hablando, ¿cierto?, con también funcionarios municipales, y quiero tal vez llevar justamente esta presentación también a lo local. La expectativa que tenga un grupo de vecinos, una unidad vecinal, una agrupación, una comuna entera, una región o un país acerca del actuar de una persona, son expectativas que son mucho más móviles que hace una década atrás, o 20 años atrás, ni hablar, o 30 años atrás. Antiguamente las expectativas o los parámetros para definir el liderazgo duraban más tiempo, habían convenciones al respecto, y se podían hablar durante mucho tiempo, muchos años, qué es lo que era un buen líder, qué es lo que era un liderazgo local o nacional. Y eso hoy día cambia, no me atrevería a decir minuto a minuto, pero sí cambia efectivamente con mayor rapidez que hace algún tiempo atrás. Y eso es muy importante a la hora de definirlo, porque cuando uno dice, mira, el liderazgo, uno tiende a pensar, si yo le digo liderazgo, generalmente todos ustedes van a tender a pensar en el rol justamente de un líder, una persona que pueda estar liderando un proceso, una administración, ¿cierto? Un proceso político, social, etcétera. Pero efectivamente yo creo que las expectativas y los parámetros finalmente los pone la gente. Y uno puede pensar de que está liderando algo, pero si efectivamente su entorno, y esto también puede aplicar a un entorno de la organización, si su entorno considera que ese proceso no está bien llevado, uno, por más que se crea el mejor líder, ese proceso tiende a fracasar. Y además, el segundo apellido, o el primer apellido de esta presentación, tiempos difíciles. Yo creo que nadie pone en duda que estamos justamente en tiempos difíciles. Yo creo que si hay alguien que lo ponga en duda, que nos diga ahí por el chat, pero efectivamente estamos en momentos muy complejos, no solo en Chile, en el mundo, y tiene que ver con lo que decía al principio, las expectativas de las personas, la visión que tienen las personas con respecto a la sociedad, la cantidad de información que maneja la persona. Yo creo que esos detalles no podemos dejar de analizarlo. Lo que ocurre en estos aparatitos, ¿cierto? La información que nos llega minuto a minuto, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, el compartir información, y aquí cuando digo información me refiero a información real o no, lamentablemente, hay que meter todo eso en la juguera. Cuando llega información que no es necesariamente una información real, ¿cierto? O lo que se conoce hoy día como noticias falsas, fake news, eso también genera opinión. Entonces, en ese contexto de las crisis que hemos tenido en Chile, en el mundo, de la necesidad de dar respuestas, de administrar realidades, deben surgir efectivamente nuevos liderazgos que consideren todo este mini diagnóstico que estoy tratando de hacer al principio, entendiendo, ¿cierto?, de que hoy la realidad es muy distinta, y la administración de la realidad también requiere liderazgo distinto. Hay parámetros que por supuesto son valorados y siempre van a ser obviamente destacables en un líder, ¿cierto? Y a lo mejor ahí no cambian mucho con respecto a los últimos 10 o 15 o 20 años. Obviamente necesitamos líderes, ¿cierto?, que sean personas empoderadas, necesitamos líderes que estén conectados con la realidad, que estén conectados con el sentir profundo de las comunidades que van a liderar, ya sean muy locales o nacionales, o mundiales, si queremos llevarlo, ¿cierto?, a una discusión también más global. Pero efectivamente la necesidad y la capacidad de conectarse con la necesidad de las personas sufre un quiebre, a mi juicio, a partir justamente de la aparición de las redes sociales o de los distintos dispositivos que nos permiten tener mucha más información en tiempo real. Y yo creo que ahí, como Estado,
tomando ahí la primera caluga de la presentación, yo creo que tenemos un déficit, y el déficit tiene que ver con la capacidad o un método estandarizado de poder levantar información en tiempo real, información que dé cuenta de los dolores, del sentir de las comunidades, y esa información poder procesarla rápidamente para poder generar soluciones o poder liderar procesos que lleven y conduzcan a soluciones, algunas en más corto plazo, algunas en mediano y algunas en largo plazo. Yo creo que no tenemos como Estado una metodología clara al respecto. Si bien es cierto, hay mucha buena experiencia y por supuesto nada reemplaza el estar presente en los territorios, el estar cara a cara con los vecinos, el estar cara a cara con los ciudadanos o con los funcionarios municipales o con los grupos, ¿cierto?, de interés que pueda tener un municipio, por ejemplo. También hoy día hay mucha información que es digital, que es información que circula en las redes, que circula muchas veces en las distintas redes de los municipios, por ejemplo, para poder levantarla, y yo creo que no estamos haciendo ese trabajo con la metodología necesaria para poder llevarlo y procesarlo como una solución. Yo creo que ahí tenemos un gran tema, insisto, hay buena experiencia en la materia, pero no hay nada estándar que nos permita poder levantar información, además que la información va cambiando, y no exagero, digamos, cuando digo minuto a minuto. Por lo tanto, se requiere incorporar también valor público e instalar en ellos también estas capacidades. Y también surge la necesidad de trabajar la información que se vive en el territorio, pero hay que darle justamente el valor agregado a los liderazgos locales y fomentar la creación de conocimientos territoriales. Y aquí uno puede tener el análisis también de cómo han mutado las distintas organizaciones territoriales. Yo recuerdo cuando recién comencé a trabajar en los territorios, bueno, primeramente comencé haciendo algunas prácticas profesionales, después en Videco, que estuve ahí 8 años siendo director de Videco. En ese tiempo, la fortaleza o la capacidad que tenían las distintas organizaciones territoriales era muy distinta a lo que ocurre hoy día. Por ejemplo, habían organizaciones territoriales, o en general todo pasaba en ese tiempo por las juntas de vecinos. Con el tiempo han ido mutando, no las juntas de vecinos, probablemente tal, pero sí los distintos liderazgos locales o territoriales han ido mutando también a comités temáticos. Y esto también me gustaría que en el momento ahí la pregunta, discusión, me diera su experiencia, pero las juntas de vecinos fueron mutando, fueron siendo acompañadas cada vez más por ejemplo, comités de seguridad, que es un tema, cierto, que en la última década ha sido de las primeras prioridades, o comités de adelanto, que tiene que ver muchas veces con instalación de dispositivos, o ver temas no necesariamente de seguridad, pero sí que son de interés barrial o local. La importancia que adquirieron también, por ejemplo, las agrupaciones más etarias, como por ejemplo adultos mayores o de jóvenes, que querían también instalar su voz en la discusión local a través de los distintos dispositivos o los distintos métodos de planificación, como pueden ser, ¿cierto?, los PLADECO, como pueden ser también otro tipo de discusiones como presupuesto participativo, etcétera, etcétera. En los territorios aparecieron actores distintos. Obviamente que en el último tiempo, ya haciendo ahí un doble clic, en los últimos 5 años tal vez, los comités relacionados con temas de seguridad han proliferado y ahí los liderazgos también tienen que ver con eso. Yo recuerdo alguna vez que me tocó, siendo de IDECO en ese tiempo, me tocó ir a una pasantía fuera de Chile, muy interesante, y estamos hablando del año tal vez 2005 habrá sido, o sea, ya han pasado prácticamente 20 años, un poquito menos de esa experiencia, y justamente me tocó ir a España, y en una conversación con funcionarios municipales, ¿cierto?, viendo las diferencias que teníamos con el modelo español y conversando con quienes estaban liderando los temas allá, claro, uno como muy impetuoso, uno trataba de preguntarle, bueno, ¿cómo se organizan territorialmente? Y acá existen las juntas de vecinos permanentes, y me dijeron, no, en esos años. Aquí un grupo de vecinos se junta con un problema, no sé, no hay agua, no hay luz, ¿cierto?, falta una plaza, se juntan, trabajan el tema con el municipio, lo resuelven, y ellos también se disuelven como grupo hasta que aparece otro problema y van atacando los problemas uno a uno, cosa que en ese momento me pareció
un poco extraña, dada, ¿cierto?, la configuración que teníamos en Chile, pero con el pasar del tiempo, también con el cambio también en la vida cotidiana de las personas, con bueno, hay que ponerse en ese contexto en Chile, por ejemplo, la penetración del Internet era muy baja, no habían tantas distracciones como hoy en día, no sé, hoy día, en ese momento, no sé, la Junta de Vecinos tenía que competir, organización territorial, con algún programa de televisión, con alguna actividad complementaria, pero hoy día la verdad es que cuando uno llega del trabajo a su casa y más encima tiene que ir a juntarse todos los miércoles a una asamblea de horas, se compite con ver una serie, se compite con la vida familiar, se compite con hacer deporte, que hoy día es mucho más, ¿cierto?, abundante la oferta de distintas materias, sobre todo en el tema del ocio, en que la gente tiene todo su derecho, o los tiempos de traslado también en las grandes urbes también ha cambiado, ya no te demoras media hora lo que te demoraba antes en llegar, sino que te demora a lo mejor una hora y media, por decir algo. Entonces, todo eso, el ritmo de vida también atenta contra la organización territorial. Pero hoy día, viendo, ¿cierto?, lo que me dijeron esa vez, hace casi 20 años en España, uno lo encuentra cierto sentido que hoy día también está pasando mucho más, que las causas están llevando adelante los liderazgos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos liderazgos que han cambiado? Que son otras generaciones, que son más digitales, o que son liderazgos que, por supuesto, también son personas que a lo mejor no tenían una acción relevante hace alguna década atrás, en un contexto del país que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hay que, y aquí es una reflexión, yo soy convencido de que hay que potenciar las redes que permitan primero el levantamiento de las causas sociales, apoyada también por los actores que comparten esas mismas causas y que buscan construir relatos que permitan, obviamente, direccionar en acciones concretas, tal como dice el texto. Pero ¿cómo logramos identificar esos liderazgos que están asociados a causas? Porque, y aquí viene lo complejo, no necesariamente un grupo de personas porque compartan una causa, las van a compartir todas. Vale decir, puede ser que, por ejemplo, un grupo de personas compartan la causa ligada, ¿cierto?, a los animales, que sean animalistas, que tengan propuestas muy parecidas, pero cuando se habla de materia de seguridad tengan diferencias. A ratos pueden ser insalvables las diferencias en materia de seguridad, el mismo grupo de personas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es potenciar las causas y entender de que esas personas pueden tener otra visión en otros temas y que los otros temas también deben ser liderados por personas que tengan, obviamente, la capacidad de empatizar, pero también de tener soluciones concretas. Y por eso el acompañamiento es importante y por eso hay que tener claro de que hay que fortalecer las capacidades justamente en las causas que se están juntando, pero también debemos ser un puente, y aquí cuando digo debemos me refiero al Estado o a las organizaciones de la sociedad civil, o en caso, ¿cierto?, de, hablando ya desde la MUCH, ¿cierto?, un puente a través de los cuales los líderes logren canalizar también estas causas con otros actores e instituciones, pero siempre entendiendo de que hay que identificar cuál es la causa y que esa causa no se vea contaminada por otro tipo de acciones. El reconocer a los líderes regionales y locales, el apoyar y fortalecer las capacidades técnicas también de los líderes, debe ser un foco importante. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás era el típico seminario, era la típica reunión en donde uno llevaba a ciertos expositores, escuchaban, tomaban nota, compartían. Hoy día yo creo que el ánimo es justamente es distinto, o sea, más allá de que uno pueda generar instancias de aprendizaje, yo creo que hoy día el valor debe estar en activar justamente redes de colaboración y apoyo y conexión, vale decir, que la misma red se retroalimente, que todos vayan aprendiendo de todos con respecto a las mejores prácticas y también transformar a los líderes en agentes de cambio tras la concreción también de proyectos específicos. Proyectos concretos, proyectos que tengan una base técnica, un desarrollo, un financiamiento, proyectos que generen valor y que transformen justamente, ojalá desde lo micro a lo macro, y que se entienda que esos proyectos van a mejorar también, por supuesto, la calidad de vida de las personas. Eso es relevante. Ahora, ¿cuál es la situación que ocurre? Que
el reconocer esos líderes no es tan fácil tampoco, porque efectivamente uno puede entender de que hay personas que tengan alguna afinidad con algún tema en específico, pero eso no los convierte necesariamente en liderazgo. O pueden tener la afinidad y pueden tener el tiempo disponible para dedicarle justamente a las personas de su comunidad este tema, pero puede ser que efectivamente no necesariamente tengan el perfil. Por lo tanto, el reconocer estos liderazgos en estos tiempos tan cambiantes y tan difíciles, yo creo que es una responsabilidad también de quienes tienen algún trabajo relacionado con los territorios. Y aquí, como mayoritariamente son personas que trabajan en municipios, me atrevería a decir, ¿cierto?, que quienes trabajan, por ejemplo, no sé, en la Videco, quienes trabajan, ¿cierto?, en los departamentos más territoriales, que ejecutan proyectos de la SECLA, por ejemplo, de educación, de salud, bueno, se pueden detectar quiénes son estas personas, pero también hay que asociarlo efectivamente a estas causas y desde ahí poder también generar el cambio necesario. Apoyar y fortalecer las capacidades técnicas de los líderes es algo tremendamente importante también. Ya lo estamos planificando, ¿cierto? También incluso desde la MUCH de seguir justamente este tipo de acciones, pero ojalá con liderazgo ya también a través de la búsqueda también sostenida de personas que quieran enfrentar las causas, pero también sostenerlas y defenderlas con capacidad instalada. Eso es clave. Y aquí, más que la típica relación de un expositor con un grupo de personas sentadas en un salón o escuchando a través de un medio como el que estamos haciendo ahora, un medio digital, es activar una verdadera red de colaboración, de apoyo y conexión. Esto existe de manera espontánea, por supuesto, en la sociedad civil. Hay múltiples ejemplos de personas que activan redes de colaboración. Hay múltiples ejemplos también de temas que van llevando uno al otro, pero también hay ejemplos de que, lo que decía al principio, de cuando esa red de colaboración no tiene primero el posicionamiento, la credibilidad, sobre todo cuando también esa red de colaboración, por ejemplo, genera recursos o genera personas que quieran apoyarla, muchas veces es ahí justamente cuando se generan también los conflictos, los problemas al interior de esta red de colaboración. Por lo tanto, esta red de colaboración debe ser de alguna forma también blindada de que ocurran este tipo de contratiempos. Esta red de colaboración debe ser también apoyada, técnica, inclusive económicamente, pero contra proyectos claros, medibles, ejecutados, que se puedan rendir, que pueda haber transparencia al respecto. Yo creo que eso siempre va a ser importante para quien lidera esta red de colaboración, para los miembros y también para quienes quieran seguir, por supuesto, aportando. Esos modelos deben ser liderados también, por ejemplo, por los municipios, a través justamente del desarrollo territorial local. Y también es muy importante el propósito de estos liderazgos que puedan estar asociados a alguna causa. Porque hay varios tipos de liderazgo. Está el líder, ¿cierto?, que va adelante, el típico de película, ¿cierto? Ese líder que va adelante, que todos lo siguen. Pero el problema está en que en algún momento ese líder puede cansarse, puede no estar. Lo que estábamos hablando al principio, hoy la vida cotidiana de todas las personas es cada vez más compleja. Puede ser que esa persona encuentre otro trabajo o tenga que cambiarse de ciudad, de localidad. Entonces, el grupo depende mucho de ese líder. Y hoy día lo que se busca, ¿cierto?, es justamente un líder que sea un agente de cambio, que deje una capacidad instalada y que no necesariamente, si ese líder no está, el circuito para de funcionar, sino que obviamente el liderazgo tiene que ver con que el equipo y la suma de sus partes es tremendamente importante y eso los blinda a la hora de que, por ejemplo, pues, esta persona pueda no necesariamente estar de manera presente. Pero tiene que ver con el mejoramiento continuo, tiene que ver con el agente de cambio también en la mentalidad de otras personas y no que las otras personas necesariamente estén esperando, ¿cierto?, que este líder tome la iniciativa, sino que las iniciativas se toman, ¿cierto?, en un ciclo de mejoramiento continuo.
Las personas se mueven por causa, sí, hoy más que nunca también, pero también es fácil que las causas se contaminen, ¿ya? Por eso es importante, y cuando digo las causas se contaminan, y aquí yo creo que tenemos ejemplos emblemáticos, lamentablemente a nivel nacional, hay causas que son muy nobles, hay causas que son muchas veces muy plausibles, pero que hay personas que se visten con esas causas para desde ahí a veces entubiar o entorpecer muchas veces, no solamente esa causa, sino que sacar réditos espurios. ¿Ah? A mí me tocaba ver muchas veces, lamentablemente, como en su momento, como director de IEC, después como alcalde, imagino que ustedes también lo han visto permanentemente, que por ejemplo hay personas que se aprovechan de otras personas que necesitan, por ejemplo, vivienda. ¿Cuánta gente en su momento fue estafada por falsos, por ejemplo, liderazgos relacionados a los comités de vivienda? Les cobraban cuotas, les cobraban cierta mensualidad, les cobraban la plata para sacar una fotocopia. Bueno, y eso lamentablemente en algún momento se replicó muchísimo a lo largo del país. Otras causas que muchas veces también generan adhesión, simpatía ciudadana y que son mal utilizadas. Por eso es importante entender de que no necesariamente un líder que tenga buena capacidad de oratoria o buena persuasión, ¿cierto? O que parezca una persona que va a hacer el bien. Yo creo que no se trata de desconfiar de todo el mundo, pero siempre hay que entender que incluso ese liderazgo tiene que también siempre dar pruebas de transparencia, de blancura, y hay que estar monitoreando, porque muchas veces todavía existe mucho liderazgo tradicional que sienta a las personas, sobre todo personas que no tienen por qué saber cada detalle de lo que se les está proponiendo, y los va llevando, y muchas veces es importante también capacitar a esas asambleas de personas para que ante cualquier situación anómala puedan detectar alguna situación de peligro en ese tipo de liderazgo que a veces, y eso quiero recalcarlo, y a veces, y solo a veces, ¿cierto?, quiere hacer más daño que el bien. Yo en general creo que los líderes locales y sociales y los líderes territoriales son en general personas muy abnegadas, son personas muy entregadas por sus comunidades, pero también es bueno decir que no siempre ocurre aquello. Por lo tanto, hay que comprender primero las causas, ¿cierto? Y los problemas para solucionarlas, y cuáles van a ser la mejor estrategia. Yo creo que ahí es donde a veces está el ímpetu, está el amor por la causa, o está la adhesión por la causa, pero a veces falta la estrategia para solucionarlo. Yo creo que es importante entonces encauzar, conectar, apoyar, canalizar. Por ejemplo, cuando tenemos un grupo de personas que quieren transformar, ¿cierto?, un basural en una plaza, por decir algo, bueno, pueden aparecer varios liderazgos, un liderazgo, y pueden hablar mucho de la plaza, cómo va a ser la plaza, qué les gustaría ahí, pero si no son capaces de, por ejemplo, algo tan básico como entender cuál es o quién es el propietario, por ejemplo, de ese terreno. ¿Ah? Si no está claro si el terreno es municipal, si el terreno es serbio, si el terreno, ¿cierto?, es de un privado, cómo se llega a esa solución. Información, conexión, y después, bueno, ver cuáles son, por ejemplo, las capacidades que tenemos para poder financiar, pero son cosas obvias entre los que estamos escuchando y tal vez la experiencia que tenemos todos los que estamos en este Zoom. Por supuesto son cosas muy obvias, pero para las comunidades no siempre son obvias. Y no siempre la información llega, y la falta de información es caldo de cultivo para rumores o para finalmente la desmotivación del mismo grupo con respecto al proyecto. Las causas se debiesen institucionalizar, ¿cierto?, y llevarla al marco del Estado de Derecho. La sociedad, ¿cierto?, valida las causas, las que deben ser direccionadas hacia un proyecto de ley o una política pública. Bueno, aquí no estamos yendo a algo mucho más global, proyecto de ley, por ejemplo, efectivamente. Hay buenos ejemplos de proyectos de ley que surgen de temas muy ciudadanos, de hecho llevan el nombre muchas veces de una persona o de una mascota, ¿cierto?, como la ley Cholito, por ejemplo, que llegan justamente a ser ley. Y para eso volvemos también al punto 2 y al punto 1, sobre todo al punto 2, que tiene que ver con cómo encauzar, cómo se institucionaliza, si es una política pública
desde la municipalidad, o si es una política pública a nivel regional, o si es una política pública a nivel nacional, y si hay adhesión, por ejemplo, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, para poder efectivamente llevar a cabo este tipo de causas. Aquí estamos hablando, las causas pueden ser o muy grandes o muy locales. Pero naturalmente, y eso es algo que lamentablemente a veces atenta, las causas son naturalmente atomizadas, ¿cierto? Por lo tanto, la labor de los líderes son encauzarla, conectarla, ampliarla y canalizarla tal como estamos diciendo, para llevarla de lo micro a lo macro, y lo micro y lo macro también es relativo, por supuesto, dependiendo de cuáles son los objetivos. Los líderes en la actualidad, el tipo de liderazgo, lo que yo les contaba hace algunas láminas atrás, están los líderes que son la punta de lanza, por así decirlo, que detrás de ellos está toda la gente, pero el líder hoy día, el líder productivo hoy, no digo que todos sean así, pero lo que debiese propender es justamente a no necesariamente buscar los seguidores, ser el faro que guía al grupo, ¿cierto? La complejidad de la sociedad actual deriva en que a este líder muchas veces lo llevan a hacerse preguntas, cuestionar su rutina y costumbre en sus causas. O sea, obviamente que el líder hoy día debe generar un debate en sus seguidores, por así decirlo, en la gente que se agrupa en virtud de esa causa. Hacer preguntas y que de esas preguntas surjan nuevas respuestas y de esas nuevas respuestas surjan nuevas acciones. Los líderes tienen que movilizar a las personas y acompañar en el proceso a través del cual se encuentran las respuestas. Ese es el liderazgo de hoy, del futuro, que a mi juicio va a dar mucho más rédito a la hora de poder encauzar una propuesta, y no solamente el líder que genera estándares, política o lineamiento y que nadie se lo cuestiona. No estoy diciendo con esto que tiene que amotinarse todo el mundo contra los líderes permanentemente, no, sino que es generar una discusión. El líder tiene que provocar el debate, el líder tiene que provocar el que las personas piensen y opinen sin temores, para desde ahí poder encontrar, obviamente, cuál es el camino a seguir. Y esa capacidad instalada, insisto, obviamente siempre va a ser un factor protector ante la falta de este liderazgo circunstancialmente o definitivamente, sino que los grupos tienen cierta autonomía para poder seguir adelante. Solamente a modo de cierre, yo creo que es importante, tal como ocurrió en las últimas décadas, que cuando se hablaba de liderazgo, uno se enfocaba siempre en el líder. Hoy día, cuando se habla de liderazgo, hay que enfocarse más en las personas que tienden a tener una causa en común. Y ya ese liderazgo, que de alguna forma era la única persona que era el interlocutor válido, por ejemplo, con un municipio o con un gobierno, o llevándolo, ¿cierto?, a niveles intermedios con la sociedad civil, con la prensa. Ya ese tipo de liderazgo va a dar paso, insisto, a ideas, a causas concretas en el cual muchas más personas puedan opinar. Hoy día el opinar también se ha democratizado bastante más. El estallido social en el caso de Chile, la pandemia en el caso de Chile y del mundo, ha permitido que, por ejemplo, hoy día haya muchas más personas que puedan dar sus opiniones justamente por medios digitales, municipal. Hasta antes del estallido social, y con la tecnología hoy día presente, por ejemplo, en los programas de televisión solamente era algún grupo de políticos, algún grupo de alcalde, algún grupo muy selecto de personas, eran los que siempre eran los invitados a estos programas. Hoy, si uno ve, por ejemplo, la prensa, si uno ve los canales, si uno ve los programas de televisión, digo la televisión porque obviamente tal vez el medio más visto masivamente, uno puede ver ahí actores que no se veían antes y que basta que le manden un link, se conectan y opinan. Eso en el mundo municipal generó una revolución. Hoy día tenemos alcalde y alcaldesa de todo Chile opinando diariamente, por ejemplo, en programas matinales, los fines de semana, dando su idea, su propuesta, y eso creo que abre un debate.
Entonces ya no es un solo alcalde o una sola alcaldesa que habla por el resto, sino que entre todos se construye un valor compartido y entre todos se genera una idea de trabajo que tienen que tomar, obviamente, los líderes de la asociación, en este caso, para transformarlo en paso a seguir. Y lo mismo ocurre con las plataformas, que antiguamente no eran tan masivas o derechamente no existían. Hoy día, ¿cierto? Ya cualquier liderazgo en cualquier materia pesca su teléfono, hace un video, una transmisión en vivo, hace un canal de YouTube, hace un canal local, hace una radio digital y expone ideas, invita a gente y comparte. Cuando eso se utiliza bien, se transforman en ideas que efectivamente cambian el entorno, movilizan y finalmente generan impacto positivo. Pero también cuando se utiliza mal, por supuesto, que pueden derivar en noticias falsas, en fake news, ¿cierto? O en ataques ya pequeños, ataque artero o una dinámica que en general la gente termina rechazando. Por eso el llamado siempre es a, con esto voy terminando, ya estamos en el plazo, pero el llamado siempre va a ser a, primero, identificar los liderazgos, pero también ponerlos a prueba permanentemente esos liderazgos, de que estén trabajando en esta línea, ¿cierto?, de la colaboración, de la estrategia en red, de generar espacios compartidos y dejar capacidad instalada. Y que esas causas sean obviamente canalizadas, bien llevadas, ojalá financiadas, ojalá, pero con transparencia. Y finalmente entender que los liderazgos no son definitivos, hoy menos que nunca, y que las crisis son permanentes, a nivel nacional, a nivel mundial, pero también a nivel local, incluso en las organizaciones que manejan este tipo de causa, y por eso es tan relevante el rol de los municipios, entregar herramientas, monitoreo, acompañamiento permanente, para que entre todos podamos construir, obviamente, una mejor sociedad y que efectivamente esos líderes, esas agrupaciones que están trabajando fuertemente por sus comunidades, puedan generar el impacto positivo que todos buscamos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la exposición. Muy buena, clara, creo que les va a ser muy útil a los funcionarios y abrir ahora un espacio de preguntas, si quieren, ¿cierto?, aprovechar de consultar este tema, que es muy poco tratado habitualmente al interior de las municipalidades. Creo que es una muy buena oportunidad de que puedan profundizar algo sobre este tema. Alguien, si quiere hacer una consulta, está abierto los micrófonos. Parece que estuvo demasiado clara la exposición entonces. No, nadie. No se escuchó, no se alcanzó a escuchar ahí, de nuevo. No, te decía, o estuvo muy buena o estuvo muy fome. Una de dos. No, Nos estuvo quedamos, clara. O sea, son temas, yo siempre digo, son temas poco tratados. Habitualmente uno habla muchos temas del día a día en el municipio, de finanzas, de renta, pero estos temas que conllevan pensamiento y que salir un poco del círculo de confort y poder pensar un rato como funcionario, ¿no es cierto? Creo que son útiles. Le hace muy bien y creo que los municipios, el servicio público debe tender a eso. Entonces, por eso un poco uno llama a los funcionarios a sí. salir un poco del día a día de sus problemas, ¿no es cierto? Que uno entra al Sí. municipio con eso. Tal vez hacer una reflexión llevándolo a un tema que debe ser de las principales preocupaciones de las comunidades, que es el tema de la seguridad. Yo creo que hay también hacer un llamado a entender lo siguiente. A ver, para que pueda existir una conducta de riesgo, porque en general lo que tenemos cuando ocurren hechos relevantes a nivel nacional o a nivel local de situaciones de seguridad pública, lo que tendemos naturalmente como ser humano es a condenar el hecho, ¿ya? Y por supuesto hay hechos que son muy condenables. Pero lo difícil es comprender el origen. Y yo creo que los verdaderos liderazgos que debemos tener en materia de seguridad
son aquellos que puedan comprender el origen del ciclo de la violencia, el origen del ciclo de la conducta de riesgo. Y esto no es lo mismo que justificar. No es lo mismo que justificar. O sea, no se trata de justificar el hecho de que un niño, un joven, no tuvo la oportunidad de, mira, no, vamos, dejémoslo que siga porque efectivamente tuvo una vida muy dura. No se trata solamente, no es justificarlo. Es comprender el ciclo de la violencia. Es comprender el ciclo de que finalmente la falta de factores protectores, la falta, ¿cierto?, de muchas veces de adultos responsables, de que se hagan las cosas bien a nivel escolar, se hagan las cosas bien a nivel de oportunidades, de entregar las mejores herramientas, deriva lamentablemente cuando hay entornos adversos, deriva lamentablemente en que un porcentaje, lamentablemente, de quien se formó en ese círculo, en ese circuito disfuncional, termina lamentablemente siempre en un porcentaje efectuando conductas de riesgo. Entonces, me refiero a qué? A que hay varias formas de, por ejemplo, de sacarla, uno podría decir teóricamente, de que no haya más droga en un barrio. Una es, obviamente, la intervención policial, desbaratar las bandas criminales, hacer allanamiento, hacer juicio a quien obviamente está traficando o quien está produciendo la droga. Pero algo tan importante como eso es tratar de asegurarnos que el día de mañana ningún niño, ningún joven necesite consumir droga. Porque si no hay necesidad, tampoco va a haber oferta. Y ahí está lo difícil. Entonces, yo creo que los liderazgos en materia de seguridad hoy día se están enfocando básicamente, y no digo que esté mal, está muy bien, en la instalación de dispositivos, en cerrar calle y pasaje, que sacamos la ley adelante, muy importante, pero lo que yo digo es que no puede ser solo una mirada. O sea, es obviamente poner cámaras, poner alarma, cerrar el pasaje, coordinarse con el municipio, coordinarse con Carabineros, hacer eso, pero no necesariamente la única mirada. Y la otra mirada tiene que ver con cómo estamos enfrentando una crisis de disfuncionalidad, lamentablemente a veces a nivel familiar, a nivel local, a nivel de barrio, a nivel, ¿cierto?, de falta de oportunidades para los niños, para los jóvenes, de falta de factores protectores para que el día de mañana, tomando el modelo de la resiliencia, ellos puedan tener un norte distinto. Y aunque pasen por un callejón que le van a ofrecer por todos lados, no lo tomen. Que sigan adelante buscando su objetivo, porque lamentablemente cuando van pasando por ese callejón y le ofrecen no solamente la droga, sino que le ofrecen trabajar para ellos, muchas veces es tremendamente atractivo. Entonces, el liderazgo en materia de seguridad, hoy día a nivel local yo lo veo muy enfocado efectivamente en acciones más tácticas. Pero lo que tenemos que avanzar y colaborar como municipios con esos liderazgos y también ver la estrategia, identificar los niños, hacer el nexo con la OPD, hacer el nexo con Dideco, hacer el nexo con deporte, hacer el nexo con la escuela, para que esos niños tengan oportunidades y que le ofrezcan lo que le ofrezcan, siempre sigan ese rumbo, porque ahí está y ahí nos jugamos el futuro. Y hay experiencias maravillosas que lamentablemente no siempre salen a la luz pública, de municipios que trabajan esto, lo trabajan muy bien, muy bien. No me cabe duda que acá hay muchos funcionarios y funcionarias tal vez conectadas que hacen una gran labor, pero falta mucho más. Y hay que, en conjunto con sacar de circulación a las bandas de crimen organizado, junto con desbaratar lugares, ¿cierto?, donde se produce la droga o quien la está trayendo a Chile, y ese camino tiene que seguir, obviamente, implacable por parte del Ministerio Público, de la policía, de la justicia, etcétera. Tenemos que hacer un trabajo local mucho más fuerte para que esos niños, esos jóvenes crezcan en ambientes más protegidos. Si no comprendemos eso, siempre la mesa va a estar coja. Y si no comprendemos que tenemos un rol social, que tenemos que generar ese ambiente para ellos, y cuando no está la familia, cuando la familia no está a la altura, porque también me tocó ver padres o madres que lamentablemente le vendían el computador que le entregaban a los niños en los colegios para comprar droga porque el papá y la mamá estaban consumiendo. Bueno, cuando no está la familia, ahí tenemos que estar nosotros como Estado. Y tiene que haber un buen director de colegio, tiene que haber un profesor responsable, tenemos que tener un buen monitor
trabajando con ellos en el deporte, la música, y promocionándole y haciendo las conexiones para que ese niño, así como las causas que se conectan, para que ese niño conecte la punta, el que quiere salir adelante, con la oportunidad, con el instituto, con el programa de la universidad que lo apoya, con la ONG necesariamente que está muchas veces buscando niños que tengan ese perfil y que no han llegado a ese barrio. O sea, unir punta, unir necesidades con respuestas y soluciones. Esa también debe ser nuestra causa. Porque cuando hablamos de liderazgo de causa, uno se imagina las causas más típicas. Nuestra causa como Estado debe ser la causa de que esos niños tengan más factores protectores de los que lamentablemente hoy día les puede proporcionar o su familia, o su barrio, o su contexto. Esa debe ser una causa para todos nosotros. Bueno, me quería salir un poquito de eso, porque quería entrar en algo bien específico, porque creo que ahí nos jugamos. Hoy día estamos a corta y la discusión es más política. La discusión es qué pasa el 4, qué pasa el 5, qué hacemos después, si viene o no viene. Todo eso puede ser letra muerta en el futuro si no tenemos una sociedad que pueda adaptarse a las necesidades de poder reflexionar acerca de lo que estamos hablando ahora. Si no tenemos una sociedad que tenga una cierta paz social, una cierta tranquilidad en que vamos a tener niveles aceptables de violencia, no digo cero porque sería muy utópico, pero niveles, porque vamos a trabajar desde la temprana infancia, porque vamos a proporcionarle a estos niños, a estos jóvenes, la posibilidad de un desarrollo futuro, con el debate constituyente además, venga lo que venga, con el debate de cómo el Estado debe enfrentarlo. Yo creo que si no tenemos esa capacidad de mirar también, y el día de mañana se nos desbanda la violencia escolar, se nos desbanda aún más lo que está pasando en las calles, yo creo que vamos a siempre a estar mirando de manera incompleta el fenómeno. Eso, César. Muy buena reflexión. Yo creo que hace falta hoy en día en la sociedad, digamos, que ojalá piensen un poco más. Yo sé que a veces yo digo, específicamente a veces a los funcionarios, el día a día y en general a las personas el día a día, ¿no es cierto?, se los come. O sea, van, se levantan, van a la pega, vuelven, están en el día y no hay una reflexión de lo que realmente se necesita para buscar las salidas de lo que está viviendo Chile hoy en día. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, una reflexión, algo, antes de dar por terminado este webinar. Don Juan Castillo tiene Sí, mano en alto. gracias. Don Juan. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, agradecerle al señor Delgado la excelente exposición, sobre todo el último comentario me parece un comentario fundamental como país, como sociedad, por todo lo que vivimos, y no quiero dejarlo pasar. Creo que fue muy clarificador y nos interpela a todos como funcionarios, como personas, como padres de familia. Entonces quisiera resaltarlo, pero mi consulta va hacia los municipios. Considerando que hay diversos tipos de municipios, en el caso nuestro, San Fabián, municipio rural, región de Ñuble, y vemos, por ejemplo, en el norte, municipios que tienen el problema de la inmigración, que tienen muy diferentes características a lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro municipio. Vemos Santiago, con el tema de la violencia, la inseguridad. Entonces, es difícil poder generalizar cómo enfrentar las diferentes circunstancias, pero me voy a enfocar en lo que nos compete a nosotros de San Fabián, sabiendo que hay otros temas que pueden ser mucho más potentes y mucho más desafiantes como sociedad. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema de la coordinación con la comunidad a través de los representantes, sucede que al final los representantes son los mismos, como somos un municipio pequeño de 5.000 personas, son los mismos, el del grupo deportivo, el mismo que de la Junta de Vecinos, y que además es del conjunto folclórico. Entonces pasan a ser las mismas personas y puede suceder dos cosas: un agotamiento del dirigente sin una posibilidad de renovación, porque no hay
la valentía, la entereza como enfrentar estos desafíos y dejan siempre a la misma persona, por una parte, y por otra parte que, o sumado a la pandemia, al final no hay una representación tal, sino que el dirigente se representa a sí mismo, porque no han habido reuniones, porque no hay una sociabilización de las metas que se quieran lograr. Entonces, por una parte eso de poder, ¿cómo es posible en un municipio pequeño donde hay personas, muy pocas personas, un municipio rural donde la escolaridad aún es baja, poder desarrollar un trabajo con toda la comunidad y generar líderes? En general, o sea, más que líderes, sino que empoderar a la comunidad toda. Y por el otro lado, también con el tema del Pladeco, que al final el Pladeco, siendo una herramienta que se supone teóricamente es el instrumento rector, en realidad pasa a ser yo diría que letra muerta, ¿ya? Entonces, esos serían mis comentarios y quizá algún comentario de usted sobre este tema. Uno, del agotamiento y el desgaste de los líderes, y dos, respecto a cómo podemos coordinarnos con la comunidad y hacer que esta herramienta de planificación, el presupuesto municipal, el Pladeco, tenga algún sentido y además tenga la relevancia que debiera en la teoría tener. Eso es, por mi parte. Creo que César puede darnos su visión y yo puedo complementar algo después. Bueno, efectivamente, y un poco me recuerdo el viernes pasado cuando la María Paz Troncoso habló de gestión y habló precisamente de los instrumentos de planificación en la gestión municipal. Salieron estos temas, cómo se utilizan, digamos, en particular el Pladeco, en el trabajo del día a día de los municipios. Es un instrumento, uno dice, de los más importantes, junto con el plan regulador y otros más, y que efectivamente en la realidad la gestión municipal no los toma en consideración a veces para llevar adelante la gestión como corresponde, o sea, el presupuesto municipal, el tema de la política de recursos humanos, qué sé yo, entre gran parte de lo que hace el municipio debiera estar guiado por el PLAECO. La postulación a proyectos, ¿no es cierto? A veces, quizás más que a veces, la gran mayoría de las oportunidades del PLAECO no es debidamente utilizado como instrumento de planificación y de poder guiar el municipio de mejor manera, por distintas razones, ¿no es cierto? A veces que no, los proyectos que quedan, a veces se dice a los municipios, oiga, quedan proyectos, postulen, y se empiezan a postular proyectos por no perderlo, más que estén alineados con lo que realmente requiere una comuna de acuerdo a su plan regulador. Eh, el mismo Pladeco sirve y debe ser utilizado, por ejemplo, y siempre se lo recuerdo a los funcionarios, para los PMG. Los PMG deben estar alineados con los planes. O sea, a propósito, estamos hablando de liderazgo ahí. Efectivamente, quien lidere, ¿cierto? No solo el alcalde, también los directores, el administrador municipal son líderes también al interior de los servicios. Deben utilizar las herramientas que la institucionalidad les proporciona. Y hay muchas herramientas que están subutilizadas en los municipios. O sea, se nos olvida a veces revisar el PLAECO, se nos olvida, ¿no es cierto?, cuando uno hace el presupuesto, hasta planificar el plan anual de compra, se nos olvida el PLAECO. Se nos olvida que ahí está cuál es la vocación de la comuna. O sea, si una comuna eminentemente turística, si una comuna de qué características, y por ende la gestión debiera orientarse hacia eso. Me acuerdo cuando se construyeron las plantas, uno les decía a los funcionarios, miraron el Pladeco para construir la planta y nunca hicieron el conector. Yo entiendo el tema del grado, ¿no es cierto?, que la mayoría quería aspirar por la cantidad de años que habían pasado desde el año 94, la última vez en construir las plantas municipales, que era una posibilidad cierta para el tema de los grados, pero también la mirada de la gestión era trascendente. Eso, no sé, por mi parte, Rodrigo, no sé si quieres agregar algo ahí al tema, digamos, sino para dar la palabra a los otros, que hay varios con la mano en alto ahí.
No, solo agregar que efectivamente hay unos instrumentos de planificación que en el pasado se constituían o se renovaban, entre comillas, así como por cumplir, digamos. Y hoy día los instrumentos que están relacionados también con la participación ciudadana, y creo que tienen que no solamente tener un giro, sino que también tienen que cumplir con este estándar de participación, de transparencia, que nos exige el Chile de hoy, digamos. Así es que yo creo que ahí, ahora, también se decía algo importante, cómo activar estos liderazgos en personas que están bastante sobrecargadas, ya sean personas de la sociedad civil o funcionarios. Yo creo que tiene que ver con un poco la primera parte de mi exposición con respecto a tratar de mutar hacia ese nuevo rol del líder, que ya no es el líder que va como con el peso, con la mochila, sino que es un líder que hace y da juego para que el conjunto de la red lleve adelante el propósito. Yo sé que no es fácil, porque cada uno de esos puntitos de red son personas, y cuando uno analiza a las personas, todos tienen carácter distinto, todos tienen forma de pensar distinto, y también se puede contaminar. Y por eso es importante que ojalá el trabajo de la causa sea un trabajo limpio y que no se permita que se contamine con otro, porque tal como yo lo ponía como ejemplo, podemos estar todos de acuerdo acá en esta mesa con respecto a, no sé, a la crisis hídrica, y efectivamente podemos tener una visión muy clara con respecto al tema, pero cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de política, cuando hablamos de la reforma de Carabineros o refundación de Carabineros, podemos empezar a tener problemas, porque tenemos visiones distintas en otros temas. Entonces, es importante que la causa que uno va a llevar, que se va a adherir, sea lo primero, y que si requiero otros espacios distintos para otro tipo de opiniones, bueno, busque otros espacios donde haya gente que también movilice la causa a lo mejor que quiero empujar, si es que tengo el tiempo de hacerlo. Pero no es un tema fácil, y la persona ahí que nos hizo la pregunta efectivamente tiene razón en muchos de los puntos. Gracias, Rodrigo. Don Oscar Yaña ahí, que había pedido también por el chat, y después Gonzalo Osar de Zapallar, Curicó y Zapallar. Don Oscar. No se le escucha, don Oscar. Ajá. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ahí sí, don Oscar. Ya. Dirigente. Bueno, en primer lugar, saludar al expositor, a don Rodrigo, ya, por su exposición y conocimiento en su calidad de alcalde y posteriormente en su calidad de ministro. La verdad de las cosas que cuando hablamos y también felicitar a la AMUCH por este tipo de programas que entregan un valor agregado, que es el conocimiento y el enriquecimiento personal para cada uno de los funcionarios que participamos de estos Zoom y de estos debates. Quisiera hacer un alcance que comparto plenamente con el expositor, en el sentido de que hay una crisis, es una crisis muy fuerte de liderazgo, ya que el tema se refiere a los municipios. Tenemos una crisis, efectivamente, una crisis en la comunidad, ¿ya? Hay una crisis muy fuerte en las organizaciones sociales, ¿ya? Y hay una crisis en los municipios. Cuando digo hay una crisis en la comunidad, en las organizaciones sociales, porque hoy día tenemos que, voy a poner mi caso, de Curicó, ¿ya? A mí me toca administrar 7.000 organizaciones sociales, de cual tengo 210 juntas de vecinos activas. Pero tenemos un problema de que el modelo que ha imperado por muchos años nos ha dejado un problema. El problema es que hoy día el modelo no fomenta la participación de forma colectiva, sino es un modelo que privilegia lo individual, lo particular. Y eso hoy día tenemos una grave crisis de que no hay jóvenes interesados en asumir las funciones de liderazgo en las organizaciones sociales. Y nos sucede de que generalmente las generaciones ya se han desgastado, las generaciones de adultos que son partidarios de un modelo colectivo y no de un modelo particular, hoy día ya están cansadas. Entonces
cuando se convoca a una elección de directorio, nos encontramos con que efectivamente no hay postulante para ocupar los diversos cargos. Y esto está generando una crisis muy fuerte de liderazgo en las organizaciones sociales. Y lo otro, señalar que el tema de la crisis, hay una crisis muy fuerte de liderazgo en los alcaldes del país, ¿ya? Porque obviamente los alcaldes son personas de una posición política X, ¿ya? Pero no tienen la capacidad de conducción de organizaciones como son los municipios. Y al no haber buenos liderazgos en las municipalidades, tenemos un problema que ese liderazgo no baja hacia las estructuras de la municipalidad y eso afecta profundamente el tema de la gestión municipal. Y esto, cuando uno viaja por todos los municipios del país, se da cuenta que es un problema que está permanentemente. Por lo tanto, cuando don Rodrigo habla de crisis, efectivamente, compartimos plenamente que hay una crisis en la sociedad, en los territorios, y hay una crisis también en las organizaciones como municipios, que tampoco los municipios se han preocupado de efectivamente de reactivar y profundizar el tejido social en la comunidad. Gracias, Óscar. No sé si quiere agregar algo, Rodrigo. No, solamente saludar a Óscar, gran también dirigente, nos conocemos también hace muchos años y me alegra que siga ahí aportando con su experiencia, con su visión. Y efectivamente yo creo que las crisis hoy día son permanentes. No hay, yo creo que lo circunstancial es el momento de tranquilidad muchas veces en las organizaciones. Las crisis son permanentes, más chicas, más grandes, medianas, pero si no tenemos la capacidad de flexibilizar justamente la mirada o la planificación o la agenda, las crisis es como una estructura, ¿cierto? Las estructuras más rígidas, cuando hay sismo, sufren más que las estructuras que tienen la capacidad de ser más flexibles, y yo creo que las organizaciones y los municipios tienen que tener esa flexibilidad. Y yo lo decía al principio, a lo mejor está relacionado con la crítica que hacía Óscar, no tenemos un método estándar como Estado de escucha social, de escucha de dolores, de la escucha de lo que la gente necesita, y si la tenemos, en algunos casos puede haber muy buena experiencia de escucha, yo creo que hay una transición lenta entre el insumo y la escucha, y que eso se transforme en un proyecto que modifique obviamente la situación o que le dé una respuesta finalmente al ciudadano. Esa transición todavía es muy lenta. El Estado, si bien es cierto, ha dado paso. Yo creo que el Estado, durante el estallido social, durante la pandemia, logró modernizarse a la fuerza, por las razones obvias, en algunos aspectos. Todavía quedan otros aspectos del Estado que deben ser más ágiles, más modernos, para dar respuestas necesariamente a los requerimientos de la ciudadanía. Y eso tiene que ver con la famosa modernización del Estado, que se habla tanto, que aparece en muchos programas de gobierno, muchos programas de candidatos de distinta índole, pero que se ha hecho poco, a mi juicio. Yo creo que el Estado debe modernizarse mucho más, y eso no significa tener más computadores, o tener más iPads, o tener más celulares. Significa un cambio también cultural. Entender de que no podemos, entre otras cosas, demorarnos como nos demoramos, 14 años, digo, nos demoramos como Estado, digamos, 14 años en sacar, por ejemplo, la ley de control de armas. Cuando 14 años es el tiempo que hoy día tú ves el promedio de muchos chicos que lamentablemente están haciendo la encerrona, 14, 15 años. O sea, toda su vida nos demoramos en discutir una ley de control de armas, que son las mismas armas que ya no son las que habían hace 14 años. Además, la cantidad de armas que se ven en las calles y en los decomisos son armas modificadas, por ejemplo, que entran a Chile como fogueo. Nosotros ahí las metimos como una indicación en la ley, y finalmente, antes de dejar el gobierno, logramos prohibir también la importación. Pero son armas que hoy día entran armas por parte y pieza. Hoy día tú haces un pedido por internet y puedes hacer 12 pedidos en 12 pedidos
partes de armas y la arma acá en Chile con una herramienta y tiene un arma que entró en 12 paquetes. Ya no entró el arma, digamos, ¿ah? O la puede imprimir parte y pieza en impresiones 3D. O sea, lamentablemente la realidad va avanzando mucho más rápido que el Estado. Y eso en materia de migración, ni hablar, nos demoramos 8 años en sacar la ley, con todas sus luces y sombras, pero 8 años, ahí está la ley, y tenemos que hacernos cargo de por qué durante 8 años no, o más, digamos, digo 8 años de tramitación, pero eso no va hacia atrás, más de 40 años, tuvimos una ley que no se hacía cargo de la realidad, ni de un Chile como destino atractivo para migrantes, sobre todo que venían por una realidad de persecución política o económica. Bueno, el Estado tiene muchos déficits al respecto a la velocidad. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Hay palabras pedidas, parece ahí, ¿no? Bueno, y por último, por la hora, ya no hemos extendido harto, está entretenida el tema. Don Gonzalo Bozara y Zapallar, y después cerramos con Carolina Rivera. Estás muteado. Ahí sí. Buenos días, César. Ya, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Un saludo grande a todo el equipo La Much. La verdad es que es un tremendo equipo. Tengo el honor de estar trabajando con ellos un proyecto que a mí me tiene bastante ilusionado y creo que tienen un equipazo, la Andrea, la Titi, mismo César, Javier, Cristian, para que no se me escape ninguno. La verdad es que se pasó el equipo eficiente, así que no se hable del mundo público y privado, digamos, como el cielo y la tierra, porque el mundo público también puede ser súper eficiente y depende al final del día de los liderazgos, del tipo de persona, digamos, que al final, digamos, creo que todo depende mucho de las personas. En ese sentido, le quería plantear un poco a Rodrigo, aprovechando saludarlo también, que yo tengo la sensación, yo ya llevo 5 años trabajando en la Municipalidad de Zapallar, trabajé antes en el mundo privado, siento ahora que por lo que yo hago, que es deporte, que el Estado está muy lejos, es decir, el gobierno central, el Estado tiene varios componentes, ¿cierto? Pero el gobierno central está muy lejos. Y la verdad es que en ese sentido, quería preguntarte, ¿cómo ves tú el liderazgo que se puede generar en las municipalidades individualmente consideradas y además en este tipo de instituciones que al final del día, al menos en el proyecto que nosotros estamos trabajando, una de las grandes motivaciones fue justamente tratar de llevar adelante nuestro proyecto, que te lo cuento bien sintetizado. Estamos tratando de generar una política pública a través del deporte, que justamente tiene 3 pilares. Uno que tiene que ver con la convivencia escolar, ¿ya? Por el tema de la violencia, creemos que uno de los pilares fundamentales en la psicología, qué sé yo, de los niños, en la convivencia puede ser el deporte. El otro, deporte propiamente tal, para poder tener buenos deportistas en el futuro, que les va a dar una ocupación. Y además el tema de la salud, con todo esto, digamos, de que hay tanta obesidad, también estrés, etcétera, etcétera. Entonces, nos ha sido, digamos, bastante fácil la articulación y nuevamente sentimos que estamos muy cerca de las personas, ¿ya? Nosotros vivimos el día a día de las personas. Entonces, para redondear un poco el tema, ¿cómo ves tú el futuro de este tipo de organizaciones como la MUCH, que pueden articular proyectos que van a llegarle a la vena a la gente de manera rápida, políticas públicas que pueden ser ejecutadas en pocos meses, en contraste con el gobierno, que en definitiva es un monstruo pesado, un elefante que se mueve lento, digamos, y que cuesta, digamos, llevar las cosas a la vida real, a la gente? ¿Desapareció en la pantalla? No lo veo. Gonzalo está. Bueno, ahí está. Es que Yo te estoy. estaba viendo y ahora no te veo. Gonzalo, ahí está. Bueno. Oye, Gonzalo, súper importante tu análisis. Y yo en lo personal soy un fanático de las políticas deportivas como factor de movilidad. No solamente movilidad social, sino que me refiero a movilidad como factor de protección de los niños y los jóvenes. Me tocó también tener mucha inversión en materia deportiva cuando fui alcalde,
ahí construimos un polideportivo maravilloso que lo cuento rápidamente. Cuando yo asumo como alcalde, estaba el típico gimnasio antiguo, en el año 50, y salí a buscar modelos de polideportivo, y fui a varias comunas, y llegué a Providencia, estaba recién electo, está el alcalde La Vena en ese tiempo en Providencia, y fui a ver un polideportivo que estaban terminando en esa época, que era el Aguilucho, que piscina temperada, con salas de hidromasaje, bueno, una maravilla. Pero la verdad es que yo me sentía como ir a cotizar, no sé, por el auto, no sé, Tesla, y yo tenía un presupuesto para comprarme un Fiat 600, digamos. Y logré que en esa oportunidad el municipio de Providencia, vía convenio, nos traspasara los planos, los derechos del diseño, y con eso nos ahorramos como 2 o 3 años de trabajo y, no sé, más de 100 millones en la época en diseño. Logramos, después vino el terremoto, logramos postularlo al gobierno regional, y todo mi primer periodo fue la construcción. El mismo Providencia se hizo en Villa Francia, entonces todos me decían que estaba loco, ¿cómo voy a hacer un polideportivo esta característica en Villa Francia? Le iban a romper, le iban a quemar. Bueno, y lo inauguré justo al final del primer periodo. Y hubo un cambio radical en el concepto del deporte, de la capacidad de acceder a nuevas tecnologías, a nuevos lugares, a nuevos espacios. Fue una maravilla que hasta el día de hoy presente, y la verdad es que la gente lo cuida, lo protege, más allá de que es una zona bien convulsionada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando hay oportunidades, cuando hay inversión, cuando la gente siente que el proyecto va al corazón de sus necesidades en materia, por ejemplo, de deporte u otras, yo creo que genera un cambio de verdad cultural, no solamente un cambio estético. Y yo creo que conectándolo con lo de la MUCH, bueno, y ese mismo polideportivo, después vino la alcaldesa de La Pintana a pedirme hace 2 o 3 años atrás, antes del estallido social, puesto, me pidió lo mismo, y se lo pasé y lo inaugura ahora el mismo, el gemelo de... Entonces se va replicando. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Además de que los sueños sí se pueden cumplir y que uno puede gestionar y liderarlo, lo que te quiero decir es que la colaboración entre el mundo municipal es clave. O sea, si no hubiese pasado eso, sería solamente el gimnasio, el polideportivo del Aguilucho Providencia, que lo financió con plata propia, ni siquiera fue al fondo regional, porque tenía la plata para hacerlo, pero a raíz de la colaboración, ¿cierto? Ese ya está presente al menos en 2 comunas populares, que va a estar el día de mañana en 6 más. Y esa colaboración de buenas prácticas es la que tenemos que fomentar en la MUCH. Y la MUCH surge y nace justamente como un hub de colaboración entre un grupo de alcaldes que nos sentimos marginados en algún momento por distintos temas políticos. Se crea la MUCH, y hoy día la MUCH si está liderando los estudios, las encuestas, si está liderando este mismo centro de innovación, si estamos liderando también otro centro también de investigación con universidades, es porque justamente entendemos que tenemos que aportar al Estado y no esperar depender necesariamente permanentemente del Estado, sino que con el margen que existe, con las regulaciones que existen, con la institucionalidad que existe, la MUCH tiene que ser un elemento de facilitar y agilizar las buenas prácticas. Yo creo que en eso comparto contigo, tenemos que tener esa capacidad. Y por eso es importante, Gonzalo, y a todos que sigan participando en estas actividades, o que cuando estén en Santiago vengan a la MUCH y busquen cierta información, y todos vamos a estar disponibles para poder colaborar en generar buenas prácticas, en que si hay un proyecto que ha sido exitoso en otra parte y te lo quieres llevar a Zapallar, te lo llevas, firma un convenio si es que no existe, la MUCH facilita esa información, tú lo implementas, vas a ver cómo se hizo en la otra comuna, o al revés, van comuna a ver lo que está haciendo Zapallar y se va implementando. Esa colaboración no es a pesar del Estado, sino que ni en vez del Estado, es utilizando la herramienta del Estado que a veces son muy estáticas y que efectivamente nadie lo utiliza. Y lo otro, bueno, tiene que ver ya con impulsar a través de los parlamentarios fundamentalmente las modificaciones legales que se requieran para que esto sea mucho más efectivo, aprovechando también el debate constituyente. Obviamente yo en lo personal creo que este texto es un mal texto, yo no voy a entrar a hacer ahora aquí política en ese sentido, pero lo que te quiero decir es que si algo bueno tiene este proceso, es que sacando
los polos, ¿cierto? Que lamentablemente se atacan o el que se insulta. No, no. El debate bien llevado, el debate sensato, el debate que hemos visto incluso en los medios de comunicación de los artículos, textos, y lo que nos espera para después del 4, seguramente va a ser la discusión de esto. El rol del Estado, la autonomía, la capacidad de poder tener nuevos brazos del Estado que sean más ágiles. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un gran rol. Digo, nosotros desde la MUCH y nosotros como municipalismo, un gran rol de justamente de poder a lo mejor cambiar gran parte del diagnóstico que tú ahí expusiste, Gonzalo. Así que yo veo puras oportunidades para adelante en esta materia. Creo que se pueden hacer cosas más ágiles. Estamos en un momento de cambio, en un momento que hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo también entendiendo cuáles son esas razones y si el día de mañana esto se va a discutir en el Parlamento, por ejemplo, para darle bajada o se va a modificar la Constitución en otro esquema, bueno, será la oportunidad de poner ahí el énfasis en lo que queremos lograr para que los municipios tengan más agilidad, pero también con la transparencia necesaria y obviamente con la capacidad de rendir cuentas necesaria, que es lo que la gente también espera a nosotros. Gracias, Rodrigo. Bueno, complemento de que como a muchos estamos trabajando ahí, lo vamos a terminar pronto ese proyecto, una plataforma donde van a quedar alojados todos los fondos concursables que existen en el país para los municipios, para que quieran postular, cómo se postula, y además va a haber un banco de proyectos. O sea, ahí hay una colaboración que el directorio Amuche, ahí Rodrigo también participó. Vamos a generar todos los proyectos que han sido y que pueden servir de prototipo a otras comunas, los van a encontrar ahí alojados y van a poder tomarlos y además van a poder conversar con quienes hicieron ese proyecto para poder sacarse etapa y llegar más luego a la gente con ese proyecto ya terminado. Así que la colaboración municipal es fundamental. El asociativismo y avanzar en eso es importante. Nosotros también trabajamos un proyecto con varios constitucionalistas que algunos de sus principios quedaron alojados en el borrador, pero no como nosotros queríamos, de un nuevo municipio en un texto constitucional, y uno de los temas es la participación ciudadana, el tema de la colaboración entre y darle más relevancia a las asociaciones de municipalidades, ¿no es cierto?, en la materia. Bueno, por último, le damos las gracias, Gonzalo, también a ti por la participación. A Carolina Rivera y con ella cerramos. Carolina. Hola, buenas tardes. Desde acá del municipio de Hijuelas, que es un municipio bastante pequeño también. Ya no nos conocen mucho, estamos en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al norte de Santiago, por la carretera. Una comuna muy bonita, como yo les puse ahí, es la capital de las flores. Tenemos muchos agricultores y, es una comuna que tiene alta participación ciudadana. Si bien tiene grupos que son de mayor edad, propietarios más grandes, tiene grupos de folclore también, asociaciones, y también tiene alta participación de jóvenes, ¿ya? Que están queriendo participar con nosotros, agrupándose. Y nos pasa mucho, por ejemplo, que el tema de la modernización de los municipios nos pega bastante fuerte, porque toda la burocracia que existe para algún proyecto o para lograr algo, lentifica mucho el proceso. Entonces los jóvenes siempre como que están pensando mucho más allá, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y nos vamos viendo con las trabas que son las partes burocráticas de los procesos. Entonces, y también el alcalde lo ha planteado, y yo sé que se han juntado entre ellos para ver y conocer también otras experiencias que agilizan en el fondo los procesos, que intervienen, que son los que aportan los dineros, muchas veces, que a veces no son tantos, pero ellos se desmotivan a veces por el tema de la lentitud de los procesos, de la burocracia. El joven como que siempre quiere las cosas al tiro y eso como que, dice, pucha, ¿cuánto tiempo más? En este tiempo, no sé. Y hemos tratado de hacer lo más posible lo que tenemos acá en un parque, por ejemplo, que ya estaba hecho, lo fuimos modificando, arreglando, dejando un poco más bonito, y eso fue un plus súper grande para que los chicos se estaran ahí y se fueran saliendo de otras cosas que también tuvimos como en temas de seguridad súper fuertes acá, por lo mismo de estar tan cerca
de Santiago estamos, y a orilla de carretera, estamos haciendo un paso de bastantes problemas de seguridad que tenemos. Y en el fondo eso, contarles que en lo que está nuestra comuna, cómo existimos acá, y agradecer muchísimo estas instancias de capacitaciones, de enfoques y de que conocemos opiniones de distintos municipios, grandes y chicos, y ahí nos vamos ayudando entre todos. Entonces, súper agradecida de esta instancia. Voy a comentar César, y agradecer obviamente a Rodrigo, o sea, una agrado escucharlo, que como les puse ahí súper claro, o sea, como que no quedan preguntas por hacer porque toma de todas las cosas y todos los enfoques y nos deja súper claros en lo que nos está conversando. Así que muchas gracias. Saludarte, Carolina. Para mí no es desconocido escuela porque paso permanentemente por ahí. Hay que recordar que yo tengo mi origen en la Ligua, así que paso ahí por la ruta 5. Oye, súper importante lo que planteas, sobre todo por un tema que a lo mejor a mí se me escapó también decirlo, que tiene que ver con el tema de los jóvenes. Estamos en presencia de una generación. ¿Ustedes se acuerdan que fue muy controvertido cuando había una persona que era relativamente joven en ese momento, que pedía su hamburguesa aquí, ahora, ya, rápido? ¿Se acuerdan que era en un local de comida rápida? No sé si era el McDonald's o otro. Fue una de las primeras imágenes que se viralizaban en ese tiempo. No, hoy día todo se viraliza, pero en ese tiempo tener una imagen de algo así era raro, y el tipo estaba muy desesperado porque la quería aquí, ahora, rápido. Bueno, eso que nos parecía tan excepcional, una cosa como, oye, un hecho tan aislado, empezó a transformar en algo absolutamente corriente. Y tiene que ver con que hay una generación que, queramos o no queramos, y tenemos que administrar esa realidad, se ha formado con esto, se ha formado que a partir de un clic, ¿cierto?, las cosas suceden rápido, y la lógica es que si yo quiero algo, aprieto, lo tengo. Y eso genera ansiedad, genera frustración, y la frustración genera agresividad, y la agresividad mal canalizada sabemos dónde termina. Entonces, el tema es, primero, a propósito de las causas, y también algo lo decía también Gonzalo, con respecto al tema escolar, efectivamente hacernos cargo de un tema que a veces parece medio de élite, pero que no es nada de élite, que tiene que ver con hacernos cargo, cuando hablamos del ciclo de la violencia, factores protectores, hacernos cargo también de lo digital, del uso responsable de las pantallas, del autocuidado digital, que son conceptos que hoy día se están llevando adelante porque el mal uso, así como el mal uso del lenguaje, así como el mal uso o los ciclos disfuncionales de la familia, sobre todo en tema de violencia, ¿cierto? La violencia es un ciclo que en algún momento se corta, pero hay que tomar conciencia de aquello, hay que hacer acciones. Bueno, lo digital también genera externalidades positivas y otras negativas. Bien utilizado, mal utilizado, o bien utilizado, pero sin alguien que le explique a nuestros niños cómo funciona esto. O sea, la inmediatez de lo digital no tiene nada que ver con la inmediatez necesariamente de los procesos sociales, o los procesos de postulación de un proyecto, o los procesos para conseguir mi casa propia. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en general, por ejemplo, los dirigentes de los comités de vivienda son personas súper resilientes. Son personas que aguantan años y que llevan adelante los procesos por años, cobrando la cuota, haciendo la completada, haciendo la actividad, porque saben que son procesos largos, y lo aguantan, y se lo bancan, y lo transmiten. Pero no todos están disponibles, y cada vez menos en las generaciones futuras van a estar disponibles a procesos largos. Y por eso, lamentablemente, cuando tú le dices a un niño, un joven de un barrio, que a lo mejor no ve muchas oportunidades, que no tiene una familia que lo vaya guiando, le dice, mira, me quiero comprar la zapatilla de 100 lucas, entonces uno podría decirle, bueno, mira, tienes que estudiar, trabajar, y ahí te la puede optar a algo así, versus que alguien le dice, oye, trabaja acá con nosotros un par de horas y te doy la zapatilla. Por eso es tan complejo luchar contra eso, porque las generaciones actuales, los jóvenes, se están formando a un clic de distancia las cosas, y creen que todo en la vida va a ser un clic de distancia. Es como que si yo me formo jugando videojuegos, matando en el colegio personas que se vayan cruzando,
lo más probable es que mi juicio de realidad con respecto a la culpa de que eso ocurra y yo hacerlo, también sea una distancia menor de lo que eran generaciones pasadas. Entonces tenemos que hacernos cargo de esa realidad que efectivamente también lo estaba planteando, como la frustración ante los plazos de los proyectos. Pero no solo ante los plazos del proyecto, la frustración de los jóvenes, si no es bien canalizada, tiende a convertirse lamentablemente en desidia, en agresividad, en no querer nada con el sistema. Y eso es muy preocupante. Así que yo creo que este banco de proyectos que decía César, ¿cierto? Más los proyectos de transformación digital de los municipios deben apuntar justamente a dar respuestas concretas, entendiendo que lamentablemente los procesos del Estado son lentos en esta materia. Por eso también ahí hay que también buscar alternativas, por ejemplo, la alianza público-privada. Es muy importante la alianza público-privada, sobre todo en materia de poder colaborar con jóvenes. Y yo creo que son cada vez más las empresas privadas que quieren financiar proyectos deportivos, recreativos, relacionados con jóvenes, en donde a lo mejor uno puede hacer ahí un enlace mucho más ágil. Yo sé que hay municipios que a veces les cuesta firmar convenios, también son un poco lentos. A mí hoy día mucho privado te contacta, oiga, me dice, ¿sabe qué? Los municipios se demoran tanto y le quieren dar un beneficio, yo quiero financiar esto y que jurídica la cuestión, oye, y como que el privado se desespera. Yo creo que también hay que buscar esos nexos. Bien llevado, bien canalizado, obviamente los convenios realizados, por supuesto, todo, pero agilizarlo a lo mejor justamente para que hayan proyectos de alianza público-privada que sean mucho más ágiles y más rápidos para poder dar respuesta rápido también a los jóvenes, fundamentalmente, que a veces quieren sacar adelante también sus causas. Muchas gracias. Bueno, con eso damos por finalizado el encuentro de hoy día. Ha sido muy, muy grato, además de interesante. Fíjense la hora que es, ya estamos 12:30. Era, con suerte, una hora. Vamos llegando a las 2 horas de webinar. Así que nuevamente gracias a nuestro expositor, ¿cierto? Ha sido realmente buena la charla del día de hoy, distinta a todo lo que habitualmente ustedes ven y le hemos dado. Así que ojalá sigamos en el mismo camino y nos veremos el próximo viernes, que tenemos, ¿no es cierto? Vamos a hablar de capital humano ahí. Así que los invitamos desde ya para este otro viernes a un nuevo webinar. Que estén muy bien, buen fin de semana y nos estamos viendo. Chao.